Bueno, pues Padre, muchas gracias por estar aquí con nosotras en esta charla. Sabemos que estaba en tu agenda, que no hay casualidades ni coincidencias, sino que solo propósitos divinos, de los cuales nosotros estamos deseosas de poder conocer y sobre todo comprobar en nuestras propias vidas. Gracias por cada una de las que están presentes y por aquellas que por alguna razón van a estar escuchando y recibiendo lo que a través de este video tú vas a hablarnos esta noche. Gracias porque te das a conocer a nosotras, directa y personalmente. Y en medio de las situaciones que enfrentamos no vemos dificultades y problemas, sino vemos la oportunidad para poder comprobar tu verdad y saberte fiel y verdadero en nuestras vidas, llevándonos a ser hijas. Gracias por esta noche, por este tiempo, por las conexiones, que sean estables para que podamos conversar. Te agradecemos de antemano por la fe, lo que vas a hacer en nuestros corazones y en la vida y las familias de aquellos que por lo que hoy vamos a recibir también van a ser impactados. En el nombre de Jesús. Amén. Pues la charla pasada estuvimos platicando acerca de lo que hace a una mujer mujer y esta noche nos vamos a mover a otro paso más. Bienvenida, Helen. Nos vamos a mover a otro paso nuevo. Y esta noche vamos a estar platicando, más bien trayendo respuestas a una pregunta. ¿Qué eliges ser? ¿Hija de Dios o hija de Adán? Vamos a poner ahora sí que esta pregunta al frente y sobre esto vamos a estar charlando esta noche. La sesión anterior estuvimos platicando que Dios nos dio un propósito y que eso es lo que nos hace a nosotros verdaderas mujeres, que Dios nos conoció, nos dio un destino, que nos llamó, que nos justificó y que nos glorificó. Y de alguna forma pudimos ver el plan completo de lo que Dios nos ofrece y quiere para cada una de nosotras. Sin embargo, esto que Dios nos está presentando, Él no nos va a hacer que lo recibamos a la fuerza. A ninguna de nosotras Dios nos va a imponer, nos va a manipular o nos va a obligar a que recibamos lo que Él nos está dando. Esta es una oferta divina, esta es una invitación y Él quiere que de manera voluntaria, consciente y personal, cada una de nosotras podamos decir sí a lo que Él nos está ofreciendo. Entonces es interesante saber esta parte, porque yo he escuchado a muchas mujeres y hombres también que dicen, ¿por qué si Dios es tan poderoso no viene y hace esto en mi vida? Lo que sucede es que Dios te ama y te respeta. Y lo que Él te ofrece y lo que Él te ha dado es una invitación que tú necesitas poder recibir y poder abrazar. Entonces, ahora sí que esto se va poniendo bueno, porque muchas veces vemos a Dios como el responsable de lo que nos está sucediendo, del mal que puede estarnos sucediendo, cuando en realidad Él es el autor de la fe y el que está listo para intervenir en tu vida, para venir en tu rescate, no el provocador de tus conflictos. Así que hoy vamos a empezar a entender qué es lo que Dios quiere de ti, quiere de mí, pero también vamos a empezar a entender cuál es nuestra parte en toda esa oferta divina que Él tiene para nosotros. Este asunto de ser hijas es una cuestión que tú eliges y que no eliges nada más un día o un ratito, sino es una decisión en la que necesitamos aprender a permanecer. Platicamos la sesión anterior que ser hijas es algo que rebasa mucho más a tener un título, ¿no? Colgado aquí nada más. Pues soy hija y lo traigo aquí colgado. Entonces vamos a ir ahora sí que escuchando a Dios en medio de todo esto. Y cuando te hago la pregunta, ¿qué eliges ser? ¿Hija de Dios o hija de Adán? Yo sé que de inmediato tú traes una respuesta ya no me la estás diciendo, pero estás ya respondiendo, ¿verdad? A esta pregunta. Y es que es necesario entender que Dios te dio y me dio a mí autoridad para elegir. Yo he platicado con algunas personas que se miran en situaciones tan difíciles y tan complicadas que dicen, es que tú no entiendes, es que yo no puedo elegir en medio de esto me está rebasando, esto va más allá de lo que yo puedo resolver y yo no puedo decidir. Entonces, en medio de la situación en la que están, se ven como incapacitadas de poder tomar decisiones que puedan producir un cambio. Entonces, lo primero que tenemos que entender esta noche y que conocer es que Dios a ti y a mí nos ha habilitado para tomar decisiones. Sí,
Dios te dio la capacidad de decidir. Así como Adán y a Eva los puso en el huerto del Edén y les puso, ¿se acuerdan? El árbol en medio del huerto y les dijo que tenían que elegir y todo. Dios no los hizo robots, ¿verdad? No les dio cuerda, no los hizo de control remoto, no les puso un chip automático para que decidieran siempre lo mismo. Dios les dio la capacidad de elegir. Esa misma capacidad de tomar decisiones la tienes tú y la tengo yo. Sin embargo, es preciso que hoy, antes de que podamos dar respuesta a esta pregunta que te estoy haciendo, podamos venir al hecho de que es necesario entender que tú y yo tenemos autoridad para poder elegir. Y nada más quisiera pedirle a Geo si le cierra su micro, porque está abierto. Gracias, gracias. Está bien. Entonces, es bien importante, ¿no? Que podamos venir al asunto de decir, ok, yo tengo autoridad. Porque si no puedo reconocer eso, ¿saben qué sucede? No voy a poder tomar una decisión personal y me voy a mantener culpando a otros. ¿Sí? Yo no sé, a lo mejor las que me están oyendo ahorita nunca han visto este escenario de una mujer culpando a otros y no tomando responsabilidad por sí misma y por las decisiones que ella toma. Entonces, la pregunta que hice inicialmente va a ser muy difícil que puedas contestarla y que yo pueda tener una respuesta clara y concreta si primero no puedo identificar en mi vida que Dios a mí me ha dado autoridad para decidir. ¿Sí? Porque luego surgen, no, es que, espérate, no conoces a mi papá con jovencitas, ¿no? O es que no entiendes el carácter de mi marido, o no sabes en qué conflictos está mi hijo y en la situación en la que se encuentra. Entonces, estas mujeres se miran a sí mismas como atadas de pies y manos, imposibilitadas de poder tomar decisiones y de poder elegir lo que Dios les está ofreciendo. Así que empecemos por ahí. Empecemos por entender que Dios ha depositado en tu interior esta capacidad de poder decir sí y esta capacidad de poder decir no, de poder responder y aceptar a la oferta que Dios te hace, o de poder decir espérate y deja que yo siga mi propio camino. Y aquí yo quiero nada más leerles Deuteronomio 30:19, ¿sí? Que dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, porque os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Acabo de leer Deuteronomio 30:19. Dios nuevamente diciendo que Él presenta las opciones delante de ti y que Él te ha capacitado con la autoridad para que puedas escoger, por ti misma. Esto es indistinto a tu edad y vamos a traer ahorita a la mesa las justificaciones que ponemos para no asumir esta responsabilidad, ¿sí? Lo que te hace mujer, de verdad, es el que puedas ser dueña de tus propias decisiones y puedas tomar responsabilidad por ti misma, identificando la autoridad con la que Dios te ha equipado. Empecemos por ahí. Vamos a platicar un poquito de manera introductoria de aquellas cosas que nosotras ponemos como justificantes, justificaciones, para evadir esta responsabilidad. Personas pueden tomar el asunto de la edad, decir, es que yo ya estoy muy mayor, yo ya estoy en los 80, a mí ya nada más me queda, ¿no? Me queda contar mis últimos días y ya no me vengas con este asunto de que yo decida, ¿no? Y que yo tome autoridad y que yo elija. A mí ya se me pasó el tiempo. En fin, platiquemos un poquito de estos asuntos o excusas que hemos escuchado, no precisamente que sean sus excusas, pero que las escuchamos, o sea, las oímos, para no tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado de asumir esta capacidad de elegir, ¿sí? Mira, ahorita vamos a hablar de las opciones, ahorita vamos a platicar de lo que Dios te presenta, pero si primero no puedes ver que dentro de ti hay esa capacidad de decisión,
ahora sí que nos vamos por encima, ¿no? De todo esto. No vamos a poder aterrizar la situación. Entonces yo les pregunto, ¿han oído a alguien justificarse para no asumir su responsabilidad de decisión? ¿O nada más yo conozco a alguien? ¿Sí conocen a alguien? ¿Eh? Ok, ahora platiquemos un poquito. ¿Qué justificaciones o excusas han oído ustedes por ahí con respecto a este asunto de decir, yo, la verdad, difícilmente puedo yo decidir? O sea, esto no es para mí, yo no puedo, en fin. ¿Qué han oído al respecto? Y quiero escucharlas a ustedes aquí. ¿Me escuchan? Sí. Yo creo que la decisión ah, acarrea responsabilidad. Entonces, para mí es más fácil dejar que otros decidan y pues no hay tanta responsabilidad. Es más fácil echarle la culpa Ujú, a alguien más. ujú, ujú. Así es. O sea, ahora sí que es el camino que parece más fácil, el decir que terceras personas son responsables de mi estado. Sin embargo, aunque parece ser el camino más fácil, finalmente te lleva por un camino tan complicado y lleno de, ahora sí que estiras y aflojes, de subes y bajas, que no te lleva a ningún lado y solo te hace dar vueltas como en un periférico, llevándote a complicaciones y a daño, destrucción y corrupción, y ahorita lo vamos a entender más adelante por qué estoy hablando de esto. Pero es bien importante que ahora sí que de manera introductoria podamos dejar establecida esta verdad. Dios te dio autoridad y te dio capacidad para poder elegir. Y si esto lo puedo ver en mi interior, y si esto yo lo puedo procesar con Dios y lo puedo entender así, voy esta noche a empezar a verme de manera diferente. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres conocemos que sienten que la situación en la que están ya no tiene remedio y que ellas están totalmente inhabilitadas para poder hacer algo en medio de esa situación? Dicen, yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, estoy amarrada de pies y manos y hasta las escucho decir, lo único que me queda es encomendarme a Dios. Y de verdad, o sea, con todo respeto, o sea, dices, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que consideras en medio de ese escenario a Dios, pero es preciso que podamos comprender de qué se trata, lo que Dios nos ofrece para poder participar de eso. Entonces, comencemos por aquí. En lo que acabamos de leer, en la verdad que acabamos de leer, vemos que Dios nos está animando a decir, escoge, ¿sí? Escoge. Y dice, yo digo, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Miren cómo en esta decisión está involucrada tu familia. ¿Se dan cuenta? Hoy Dios nos está hablando a nosotras mujeres. Hoy no les está hablando Dios al marido y hoy nos está hablando a nosotras. Empecemos por ahí. Y Él está diciendo, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y es que en las decisiones que yo tomo, ¿sí? Finalmente termina repercutiendo en la vida de mi familia. ¿Se dan cuenta? Pero es más sencillo, como comentaba Geo hace un momento, pues hacerla un poquito de Poncio Pilato, ¿no? O sea, lavarte las manos y decir, yo no sé, yo no sé por qué está así la situación, ¿no? Y, y por ahí en caricaturas, o sea, dicen que cuando Adán pecó, o sea, que Eva fue la que inició esto primero, antes que Adán y luego Adán, y cuando Dios viene a pedirles cuentas, ¿no? O sea, pues Adán le echa la culpa a Eva, ¿no? Y luego Eva le echa la culpa a la serpiente, y en caricaturas por ahí dicen que la serpiente volteó a ver y ya no tenía quién más, ¿no?
en una caricatura, nada más que por ahí chusca que vi. O sea, el asunto es que sí, ¿no? Este hecho de buscar que la responsabilidad la tenga alguien más es algo que está presente y que está allí. Sin embargo, para que yo pueda recibir, participar y permanecer en lo que Dios tiene para mi vida, necesito empezar por aquí. Necesito poder empezar entendiendo que Dios me dio autoridad y que yo puedo elegir. Esta noche puedes elegir. Cuando tú platicas con una mujer que ha estado muchos años en una situación de violencia doméstica extrema y tú hablas con ella, ella te dice que ella no puede escoger, que no tiene opciones, que la única situación que le queda a ella es resignarse. Déjame decirte esta noche que la resignación no está en el plan de lo que Dios te está presentando. O ustedes lo ven ahí. Díganme si alguna de ustedes en lo que ahorita leímos, la resignación está por ahí, la encontraron o la leyeron ahorita. ¿Verdad que no? Sin embargo, platicas con una mujer que ha estado bajo este estado, y me estoy poniendo solamente un caso, ¿sí? En el que te dice, no me queda otra opción más que la resignación. Eso es todo, no hay más para mí. Y aquí yo veo a Dios diciéndonos esta noche, dice, mira, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. De tal forma que si hay alguien a quien hoy quiere Dios hablarle, es a mí. Y yo lo voy a decir también para ustedes. Si hay alguien a quien hoy quiere Dios hablarle, es a ti. No a la persona que tú piensas que en tu casa es el problema. No a la pariente o al vecino o al jefe, al patrón. Hoy te quiere Dios hablar a ti y quiere llevarte a entender que te ha dado esa capacidad y quiere que hoy la puedas asumir y decir, aquí estoy, quiero elegir y quiero asumir esa autoridad que me has dado. Entonces, una vez que tenemos claro este hecho, podemos movernos a entender que Dios nos presenta sus opciones. Dios nos presenta aquí, acabamos de leer que dice que Él pone la vida y la muerte, la bendición y la maldición delante de nosotros. Entonces aquí estamos viendo dos opciones. La resignación no la encuentro, esa sí no la encuentro. Pero sí la vida, ¿no? Y la muerte. Dos opciones. Y de eso vamos a estar platicando esta noche. Por eso esta charla se llama ¿Quieres ser hija de Adán o quieres ser hija de Dios? Tú eliges. Tú eliges. Entonces, vamos a dar inicio a entender entonces este asunto de los dos linajes que en esta escritura llaman vida y muerte. Y vamos a entender esto, cómo funciona, ¿sí? Cuando Dios creó el mundo y leemos Génesis, yo sé que todas aquí lo hemos leído, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Fíjense cómo Dios, desde el inicio de la creación, estaba hablando de que la hierba produjera semilla y que el fruto se diera según su género. Es decir, una semilla de naranja, ¿qué iba a dar? Pues un árbol de naranjas, ¿no es así? Y toda la semilla que se sembrara iba a corresponder a la naturaleza de lo que estaba siendo sembrado. Entonces, esta es una ley que desde el principio Dios estableció con su creación. Y cuando Adán y Eva estaban en el huerto y ellos eligieron desobedecer a Dios, ellos se atuvieron a las consecuencias de las decisiones que habían tomado y entonces lo que sucedió es que entró la corrupción en el escenario. ¿Sí? Adán y Eva, al haber pecado, entonces le dieron acceso a la corrupción
y a la muerte dentro de sus vidas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que esto que Adán y Eva hicieron con sus decisiones, pues afectó su descendencia. Ahorita lo acabamos de leer. Afectó a su descendencia. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y miren, Romanos 5:12 nos los dice con claridad. Fíjense que dice Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¡Wow! Entonces lo que Adán y Eva hicieron en el huerto del Edén no fue un hecho aislado que se quedó ahí, sino que fue una decisión que afectó y se vino de manera generacional, viniendo a través de los hijos y nietos y bisnietos hasta llegar a nosotros. Este linaje o esta descendencia, esta naturaleza, es la naturaleza de Adán, ¿sí? Y este linaje es el linaje adámico. Entonces, cuando hablamos de que si eres hija de Adán, pues estamos hablando de que sin que nadie te preguntara, pues ya heredaste eso, ¿no? Venías con ese asunto ya interno dentro de ti, que finalmente se identifica muchísimo con lo que ahorita veíamos, ¿no? Con este asunto de culpar y de buscar como responsables a otras personas. Entonces, vuelvo a leer aquí, donde dice Romanos 5:12, dice, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todas las mujeres. Voy a poner mujeres porque aquí solo vemos mujeres. Qué padre, ¿no? Decir hombres, sí, que no están aquí, ¿verdad? No, pasó a todas las mujeres. Entonces ahora sí ya como que ahí entramos nosotras, por cuanto todos pecaron. De tal forma que ese linaje adámico, ¿sí? Es algo que está presente y está vigente como una opción. Sin embargo, aquí está la otra opción, ¿sí? Y es el linaje divino. Así como Adán y Eva transmitieron a sus generaciones su naturaleza y la corrupción que en ellos se dio como resultado por sus decisiones, de la misma manera está el linaje divino, ¿sí? Y de la misma manera, este linaje divino, que es la naturaleza de Dios, también se transmite a sus hijos. Dios es Padre y de esa misma manera Dios transmite sus características de generación en generación, transmite su naturaleza a aquellos a quien Él engendra. Y vas a decir, ¿y eso dónde está, mano? Vamos a Juan 1:12. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De tal forma que aquí podemos ver con toda claridad este linaje divino al cual tú estás siendo invitada a participar. Entonces ahora sí aquí podemos ver los dos linajes. Fíjense claramente en esto. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Esto quiere decir que las que somos hijas de Dios, voy a hablar en femenino, no estamos hablando ya de que nacimos de una mamá y de un papá biológicos, sino estamos hablando de la naturaleza de Dios en nosotras, lo cual nos hace ser hechas hijas. Me encanta esta escritura porque fíjense que también nos deja clarísimo el hecho que dice, mas a todos los que le recibieron. Recibir es una actividad, una actitud personal y voluntaria. Yo te puedo traer un regalo y te lo puedo dar, pero que tú lo recibas es algo que no puedo yo obligarte, porque pues ya no sería regalo, ¿no?
O sea, si yo te llevo algo y te pongo una pistola para que lo aceptes, pues regalo no es. Ya es amenaza, ¿a poco? ¿A poco no? Entonces, fíjense, dice, más a todos los que le recibieron. Y aquí volvemos al punto. Dios te puede dar, pero tú necesitas recibir. Yo necesito recibir. Él no va a venir a hacer ese trabajo por ti. Él es todopoderoso, pero Él no va a venir y va a elegir en tu lugar. Esto es algo que necesitas tú misma de manera consciente y personal poder decidir. Y vuelvo a leerlo. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es probable que digas, esto de ser hija yo ya lo he oído mucho y yo ya tengo mucho tiempo en el asunto de oír y escuchar y conocer que el propósito de Dios conmigo se trata de que yo sea su hija. Sin embargo, la sesión pasada estuvimos platicando que la razón de las charlas que vamos a tener aquí los martes es poder permitirle a Dios hacer que su verdad en nosotras nos apodere para la vivencia, no para la teoría bíblica. Porque de teoría bíblica, créanme, que creo que todas aquí tenemos bastantito. Sin embargo, Dios está invitándonos a que nos prestemos a ser apoderadas internamente por su verdad y por su espíritu para la vivencia. ¿No suena esto acaso interesante? La vivencia, ahí donde están los problemas, ahí donde están las dificultades, los retos, ahí donde están las limitaciones que puedes ver muchas veces. Allí es a donde tu Padre quiere habilitarte para la vivencia. Así que esto se pone interesante, porque todo esto parte del hecho de que tú puedas reconocer que tienes autoridad y que tienes capacidad de elegir. Segunda, que puedas identificar las dos opciones que Dios pone delante de ti, la vida y la muerte, el linaje de Adán y el linaje divino. Ahora vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién elige ser? ¿Hija de Dios o hija de Adán? Y todavía no demos una respuesta antes de seguir escuchando lo demás que Dios tiene para nosotras, porque es clarísimo en la escritura cuando dice que Dios no ve la apariencia, sino que ve qué cosa. El corazón, ¿verdad? Exactamente, Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón, y cuando ve tu corazón, Él sabe, hija, de quién eres. ¿Qué tal? Así que no necesito yo anunciárselo a Él, ¿no? Dios, yo soy, ¿no? Yo soy esta persona, o soy hija de Adán, o soy hija de Dios. Él no ve las apariencias, Él ve tu corazón, por lo tanto, cuando Él ve tu corazón, sabe, hija, de quién eres. Así que a Él no lo podemos engañar. Así que con Dios, la verdad es que todas las cosas están expuestas a la luz de sus ojos y es hermoso saber que aun cuando Él nos ve absolutamente todo y conoce todo de nosotras, nos ama y nos acepta. Así que en este punto no nos sintamos como que, ¡iu!, ¿no? Si Dios está viendo todo eso en mi interior, no quiero que Él me rechace. No quiero que Él me odie. No quiero que Él me vea como una persona superficial. Pero aquí es bien importante que viendo estos dos linajes, el linaje de Adán y el linaje divino, que podamos entender cómo trabajan y podamos hacer una decisión consciente. Imagínense a una hija de Adán tratando de portarse bien y tratando de agradar a Dios
y echándole muchas ganas para vivir la vida de Dios. ¿Cuál será el resultado de un ejercicio así? Una hija de Adán tratando de maquillar, porque el legado y el linaje de Adán trae corrupción, muerte, pecado, destrucción, daño. Entonces, vamos a presentar este escenario. Una hija de Adán tratando de maquillar, y digo maquillar porque la corrupción destruye y huele mal. Una hija de Adán tratando de echarle ganas para agradar a Dios y para que no se note todo esto que como legado y naturaleza trae dentro. ¿Creen ustedes que este escenario va a tener éxito? Una hija de Adán esforzándose por agradar a Dios y tratar de echarle ganas y que Dios pues tenga un poquito de compasión de ella. ¿Qué piensan de este escenario? ¿Funcionará la cosa? Yo creo que no. Se llegaría a cansar de estar haciéndolo a las fuerzas. Pues, como comentabas hace rato de la palabra de Génesis, cuando Dios dice produzca la tierra semilla según su género. Uh-huh. Creo que cada Dios, cada árbol, cada fruto le dijo que iba a dar, ¿no? Según su género, la manzana, pues el árbol de manzana era manzana, ¿no? Uh-huh. Y igual así, o sea, una hija de Adán no puede dar algo de lo que es de Dios, porque se estaría esforzando, queriendo dar algo de lo que Dios tiene, de lo que Dios es. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, no, nunca lo va a lograr porque no es su ¿cómo se llama? No es su género, pues no sé cómo explicarlo ahí. No es su naturaleza, ¿verdad? No es su naturaleza. Exactamente. Sería cansancio nada más porque nunca lo va a lograr. Uh-huh. Y así nos pasaría. Uh-huh. Sí, definitivamente. Definitivamente, Claudia. Y aunque el escenario suena obvio, la realidad es que muchas veces así vivimos. O sea, la realidad de presentar este escenario es porque es más común de lo que podemos nosotros pensar, ¿sí? Hijas de Adán, ¿sí? Con la naturaleza adámica, tratando de no mentir, ¿sí? Tratando de no ser iracunda, tratando de no ser resentida, tratando de no ser la mamá gritona en casa. Este escenario de la hija de Adán, tratando de mejorarse, de superarse. Sin embargo, aún contando con ese linaje de Adán, tratando de maquillar y de controlar, ¿sí? Estas cosas que internamente tiene por herencia, es un escenario más común de lo que pensamos. Y esta noche estamos siendo cada una de nosotras confrontadas con todo esto, porque si queremos permitirle a Dios que su verdad en nosotras nos apodere para la vivencia, necesitamos traer estas cosas a la mesa. ¿Sí? Dios me dio a mi autoridad para elegir, me ha presentado estas dos opciones del linaje de Adán y el linaje divino, y me está dando la oportunidad a mí de elegir, y esta invitación no tiene nada que ver con que tú hayas oído mucho ya acerca de ser hija, o hayas oído poco, o nunca hayas oído acerca del propósito de Dios de hacerte su hija.
Esta pregunta nos la está haciendo Dios a cada una esta noche, para que le demos una respuesta individual. Dios no va a elegir por ti. Si ustedes han pensado que Dios puede venir y tomarte para decidir en tu lugar, es momento de venir a la verdad y de soltar todo el engaño. Este asunto de que Dios va a venir y va como a poseerte y tomar decisiones contigo en tu lugar, no va a suceder. Es preciso que tú de manera individual asumas esta responsabilidad, porque en ese momento estás ahora sí que tomando este primer paso que en realidad te hace ser mujer. Están estas dos opciones: hija de Adán o hija de Dios. Pero se dan cuenta que no hemos platicado de una mezcla, ¿verdad que no? No hemos dicho, es que 3/4 hija de Adán, medio hija de Eva, 1 kilo de hija de Adán y 300 gramos de hija de Eva, ¿verdad? No hemos hablado de una mezcla, hemos hablado de dos linajes, hemos hablado de dos naturalezas y hemos hablado de la hija de Adán, que qué pasaría si la hija de Adán se esfuerza y le echa ganas y le pone todos los kilos para tratar de portarse bien, para tratar de agradar a Dios y ver si se gana el favor de Dios y tiene bendición de parte de él. La hija de Adán, nos dijo Claudia, se va a cansar, ¿sí? Y finalmente, la naturaleza que dentro de ella está sembrada, que es lo único que puede producir, se va a ver, se va a notar. No importa que lo maquille, que le ponga máscaras, que se disfrace, no importa que trate de pretender, lo que verdaderamente está dentro va a salir tarde que temprano. De la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando habla del corazón, está hablando de ahí adentro, de lo profundo de tu ser, donde finalmente la naturaleza que tienes está alojada. Y vamos entonces a entender ahora esto en este asunto de los árboles, ¿no? Porque pues venimos hablando de los linajes y cómo trabaja esto con los árboles. Entonces podemos irnos a Mateo 7, 16 al 18, donde encontramos que dice, por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces aquí podemos ver los dos linajes, el árbol bueno y el árbol malo. Dos árboles, ¿sí? Dos árboles nada más. No hay ningún árbol de la resignación, ni tampoco hay ningún árbol ahí que digas, bueno, hay un tercer árbol que está medio mezcladito. Tampoco, ¿verdad? No hay nada de eso. Solamente hay dos. Y aquí es clarísimo el hecho al que Dios nos trae, porque dice que por sus frutos los van a conocer. Y a mí me encanta esta parte porque no me trae a condenación, porque ese no es el propósito de Dios esta noche. No es traernos a culpa a ninguna de nosotras, sino es traernos a la invitación divina que Él está haciendo posible para nosotras. Y cuando dice que por sus frutos los conoceréis, Él está diciendo que no es por lo que tú andas hablando o diciendo, no es por tus buenas obras. Mira qué caritativa, mira qué corazón tan grande tiene que hace tantas obras buenas. Él está hablando de que por sus frutos es como vas a conocer al árbol, no por lo que la persona habla. Es que habla mucho de Dios. No, 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 no se trata de lo que la persona habla mucho, sino de sus frutos.
Y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces aquí volvemos a ver este asunto de los dos linajes, ¿sí? El asunto de hija de Adán o hija de Dios. Y lo más interesante de todo esto es que aún Dios sabiendo que nosotras, porque somos mujeres, estábamos como árboles malos, con el linaje de Adán sobre nosotros, Dios trajo una solución y vamos a platicar de la solución. Porque verdad que hay solución, y eso es lo que nos anima a recibir, ¿no? Que hay una solución y la solución está garantizada y ¿saben qué es lo mejor? Es gratuita. Entonces esta solución es maravillosa porque está disponible para nosotras y si podemos ver que podemos elegir y podemos ejercer esa autoridad que nos ha sido dada para poder tomar decisiones, entonces podemos apropiarnos de esto esta misma noche y poder dar inicio a esto que Dios tiene para nosotras. Entonces Dios intervino, aún sabiendo que nosotros éramos árboles malos, dando malos frutos, y podemos oírle a Él claramente decirnos esto en Juan 3:16, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios no vio un montón de árboles malos y dijo, ¿para qué hago el esfuerzo? ¿Para qué hago el esfuerzo si aquí solamente hay puro árbol malo? Dios envió su solución y su solución fue dar a Jesús. Y a lo mejor también de esto digas, eso tampoco es novedad para mí. No lo es, pero vamos a platicar un poco de esta solución divina aplicada. ¿Sí? Vamos a hablar de esta solución divina aplicada a la situación que hoy estás viviendo. Y ver a Dios apoderarte para la vivencia. Para que al terminar esta sesión y al cortar esta conversación, tú puedas ahora sí que continuar una plática con Dios y saber cómo esta solución divina que está garantizada y que es gratuita, se aplica a la situación donde tú estás viviendo. Entonces me encanta a mí poder leer esta promesa de manera personal y decir, porque de tal manera me amó Dios, que dio a su Hijo unigénito para que yo crea en Él y no me pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hay solución. ¿Eres un árbol malo o eres un árbol bueno? Vas a decirme, depende a quién le hagas la pregunta, mano. Si me la haces a mí, voy a decir árbol bueno. Si le preguntas a mi marido, a lo mejor hay otra respuesta. ¿Verdad? Depende a quién le preguntes. Y el hecho aquí es que no estamos haciendo una encuesta para ver qué opinan sobre ti los demás. Estamos aquí para escuchar lo que Dios tiene que decir sobre cada una. Estamos aquí para escuchar lo que Dios ve allá adentro en tu corazón. Él sabe, hija, de quién eres. Y si eres hija de Adán o eres hija de Dios, o estás todavía indecisa, porque a lo mejor estás, pues, yo sé que soy hija de Adán, pero a veces me siento hija de Dios y hay ratos en los que no sé, en la que no sé para dónde estoy yo realmente dirigiéndome, ¿sí? Y también me he encontrado con otras chicas que me comentan y me dicen, soy hija de Dios, hasta que me pican los botones. Cuando me pican los botones, dicen, me sacan, ¿no? Ahora sí que lo que traigo adentro. Y no funciona de esa manera. La realidad no funciona así, ¿sí? O sea, soy hija de Dios hasta que me hacen enojar. ¿Cómo le suena esa parte? ¿Se parece a lo que Dios nos está invitando? ¿Verdad que no? O sea, soy hija de Dios hasta que ¿no? Hasta que me colman el plato y reviento. Entonces ahí sí soy hija de Adán. Y esta combinación, o sea, no está en el plan ni en el propósito de Dios para nosotros. Él nos está presentando dos linajes.
Y nos está diciendo que uno no tiene nada que ver con otro. Y Dios nos está invitando a que podamos definirnos y podamos ubicarnos en donde nosotras mismas nos estamos viendo. Y Dios está siendo claro al decirnos, yo no voy a elegir por ti. Dios no va a elegir por ti. Y déjame decirte, yo tampoco. ¿Sí? Estamos aquí sentadas platicando, pero yo no puedo ir y elegir por Geo, o elegir por Claudia, o elegir por Helen. O sea, cada una de ustedes, cada una de nosotras, necesitamos ejercer esa autoridad personal que nos ha sido dada y decir dónde nos vamos a ubicar. ¿Sí? Entonces, ahora sí que oyendo a Dios aquí, Él dice que ha traído una solución. Ha traído una solución. Y esa solución es una solución divina y es una solución permanente que nos da acceso para que no vivas como hija de Adán, para que puedas vivir como hija de Dios. Y te digo otra cosa, que esta solución que Jesús hizo posible es para que puedas permanecer viviendo como hija. ¿Qué tal? ¿Mm? Juan 3:16 es la escritura más leída, memorizada y repetida quizá en el mundo, pero me atrevo a decir que es la menos entendida, porque en esta promesa está garantizado el que tú y yo podamos ser hijas, hijas de Dios, y ver destruido completamente, destruido el linaje de Adán en nuestra vida. Esta promesa nos da a nosotros la capacidad para que Dios en nosotras nos lleve a ser libres completamente de esa mujer que hay días que se levanta como hija de Dios y hay días que dicen que nadie le hable. ¿A poco no? Nadie le hable porque pues o la señora está pasando por la etapa de la menopausia o la señora está en sus días o la señora está con X situación que tiene los nervios destrozados. Entonces Dios no nos ha llamado a vivir en una mezcla ni en una combinación de linajes. Dios no nos ha llamado a ser hijas de Adán que se esfuerzan por tratar de agradarle. Dios está invitándote a que esta noche puedas elegir en dónde tú te vas a ubicar, ¿sí? En cuál de estos dos linajes te vas tú a identificar. Y la invitación de Dios es, no te quedes como víctima. No te quedes como víctima. Y vas a decir, ¿y cómo que como víctima? Pues como víctima porque dices tú, pues es que si Adán y Eva no hubieran hecho eso, ¿verdad? Yo no estaría en esta situación. Nos encanta buscar responsables y encontrar a terceros a quienes les adjudiquemos la verdadera responsabilidad de la situación en la que hoy nos encontramos. No te quedes como víctima. Hoy puedes tomar una decisión y poder ubicarte. ¿Linaje de Adán o linaje divino? ¿En cuál de los dos? ¿En dónde tú te estás ubicando? Y vamos a platicar un poquito acerca de cómo esto finalmente se lleva a la práctica y de cómo Dios, al concluir esta sesión y al terminar esta charla entre nosotras, Él quiere equiparte y habilitarte para que puedas vivirlo y no vivirlo un ratito ni probarlo con cucharita, sino de poder permanecer en esta realidad. Entonces yo hasta aquí quiero escucharlas a ustedes. ¿Cómo ven esta solución que Dios nos está ofreciendo? Y quiero escuchar sus comentarios antes de que hablemos de lo práctico. Bueno, todas nos hemos quedado muy calladitas y eso es a lo mejor señal de que están muy pensativas en el asunto de ubicarse. Geo, ¿querías comentar algo? No, quería escuchar la pregunta otra vez. Bueno, la pregunta es de todo esto que hemos estado oyendo hasta ahorita con respecto a los dos linajes
Y con respecto al árbol bueno y el árbol malo, ¿cómo ustedes pueden percibir esto que Dios nos está ofreciendo? ¿Cómo lo ven? Esta invitación. Pues el precio ya está pagado. No entiendo por qué, por qué me cuesta recibir cuando el precio ya está pagado. Yo creo que parte del linaje de Adán es esfuerzo, insiste en esforzarse, entonces es difícil pensar en Juan 3:16 como Dios dando a su único hijo, porque no nos da lugar a hacer nada más que recibir. Y la tendencia es a hacer algo humano. Y al escoger dos linajes, lo único que podemos hacer es recibir uno de ellos. Pero nada más. No hay otro esfuerzo humano para ganárselo. Sí, definitivamente así es. Parte de ese linaje adámico es el hecho de tratar de hacer para merecer. ¿Sí? En el linaje adámico esto viene implícito, ¿sí? Esforzarnos y esforzarnos y esforzarnos por lograr cuando a lo que estamos siendo invitados es a recibir. De tal manera que te puedes pasar una vida bajo el linaje de Adán tratando de esforzarte por ser lo que Dios quiere y no lograrlo nunca. Y esto se liga a lo que platicamos la semana pasada, en el que trajimos un poco el asunto de la mujer virtuosa y todos estos aspectos en los que podemos nosotros invertirnos y, bueno, ponernos de cabeza, ¿no? Por tratar de llenar cada uno de los versículos que corresponden a Proverbios 31 y finalmente no terminando por llenar este molde. Esta noche estamos siendo invitadas a que podamos ubicarnos en dónde está el linaje que vamos a recibir, ¿sí? ¿Cuál es el linaje al que nosotros vamos ahora sí que a vernos perteneciendo? Definitivamente Jesús ha hecho accesible y ha hecho posible para nosotros esto. Pero leímos Juan 1:12 hace un momento y dice que, y lo voy a leer nuevamente aquí, ¿sí? Porque dice que los cuales no son engendrados, ¿ok? Engendrados, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando tú eliges el linaje de Dios, lo que sucede es esto que dice Juan 1:12. Tú eres engendrada. Y nosotras que somos mujeres y podemos pensar cuando un bebé es engendrado, el que el bebé haya sido engendrado y el médico te diga estás embarazada, no quiere decir que ese bebé ya camina, ya come, ya habla, ¿verdad que no? Cuando un bebé ha sido engendrado y está en el vientre y te dicen y te confirman la noticia de que estás embarazada, ese bebé ya se formó y ese bebé tiene vida. Sin embargo, lo que ha sucedido es que se ha iniciado un proceso que no necesariamente habilita a ese bebé para que camine, corra, hable y se mueva por sí solo y sea independiente. De la misma forma sucede con este linaje divino. De la misma manera. Tú puedes pasarte la vida quejándote y sintiéndote la víctima, porque todos te hacen, porque todos te dañan y porque tú no puedes hacer nada para resolver la situación y verte de brazos cruzados viendo cómo el mundo a lo mejor rueda, ¿no? O puedes elegir, están teniendo problemas con la conexión y me están escribiendo, o puedes elegir asumir la responsabilidad que Dios te da y recibir esto que Él te da. Y Geo decía, recibir no es parte de esto que
recibir no es parte de la naturaleza adámica, ¿no? No es, pero sí lo es en la naturaleza divina, en el linaje de Dios. Así que, ¿por qué no comenzar por ahí? ¿No? O sea, ¿por qué no comenzar ahí? Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechas hijas de Dios, porque estamos hablando en femenino. Entonces aquí hacemos una pausa y nos ponemos a pensar un poquito. ¿Cuántas veces al día te estás quejando? ¿Cuántas veces al día a lo mejor estás culpando y viendo a otros responsables de tu situación? ¿Cuántas veces al día estás repelando internamente, porque a lo mejor no estás repelando con otros ni diciéndole a nadie las cosas? Pero ¿cuántas veces al día estás repelando de que la situación que pasas y que atraviesas no cambia? No va a cambiar porque es preciso que todo esto inicie conmigo misma y inicie contigo. Y el detalle aquí es que esto tiene que comenzar en tu interior, pudiendo contestar esta pregunta. ¿Eres hija de Adán o eres hija de Dios? ¿Sí? ¿Alguien más que quiera comentar cómo ven esta invitación de parte de Dios? A mí me encanta el hecho de saber que Dios no nos está diciendo aquí, bueno, es que les vine a dar un empujoncito, una ayudadita, para que ya no sean tan malas y mejoren un poquito y se superen. Y aunque tengan días que anden como hijas de Adán, cada día sean menos y anden como hijas de Dios un poquito cada día más. O sea, y vivas como una doble personalidad, ¿no? Que todo depende de cómo te levantaste ese día, todo depende de cómo ese día anda tu humor, anda tu ánimo, y también si a lo mejor te desvelaste, entonces eres así como impredecible, ¿no? O sea, quién sabe cómo te van a agarrar ese día, si van a hablar con la hija de Adán o van a hablar con la hija de Dios. Eso no es a lo que nos está llamando nuestro Padre. Nos está llamando a vida eterna, porque de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que tú creas, para que yo crea, para que no me pierda y tenga vida eterna. Esta vida eterna no es la vida después de la muerte, esta vida eterna es la vida de Jesús. Es la vida de Jesús en mí, eso es vida eterna. Y la vida eterna está disponible para ti ahorita, a esta hora de la noche, que son las 9:10, ¿sí? La vida eterna está para que tú la puedas disfrutar ahora. Y esa vida eterna no tiene letras chiquitas que digan, excepto si usted tiene un problema como este. ¿Verdad que no? Tampoco. O sea, esta promesa divina no tiene esas letras chiquitas. Está disponible para nosotras. Y hoy podemos elegir y hoy podemos abrazar y recibir esto. Pero ojo, esto que Dios nos ofrece no es magia. ¿Por qué? Porque Dios no es mago. Y esto es el primer paso. Es el primer paso para que tú puedas disfrutar de la vida divina. ¿Sí? El primer paso es ubícate y recibe el linaje de Dios. Puedes continuar viéndote como hija de Adán, puedes continuar adelante culpando a los demás de tus decisiones, de tu condición y decirle a Dios, espérame tantito, voy a seguir haciéndole la lucha. Yo lo que puedo compartirte es que por mucho tiempo esa opción quizá fue algo que con la mejor intención del mundo viví sin darme cuenta y sin percatarme de la situación, tratando de vivir sin yo percatarme de la situación como hija de Adán, buscando agradar a Dios. Y pues me cansé. Entonces, es una bendición poder saber que la vida que hoy estás viviendo y que el escenario en el que hoy te encuentras
puedes vivirlo con la vida divina, con la vida eterna que Jesús te ofrece. Al menos así yo lo puedo ver, en mi vida y en el escenario que estoy atravesando. O sea, poder pasar por estas circunstancias disfrutando en plenitud de la vida divina, de la vida de Jesús, hace una diferencia enorme. ¿Sí? Una diferencia enorme para mí, para mi familia y pues para las personas con quienes Él nos da oportunidad de compartir y platicar, como es con ustedes esta noche. La vida eterna es la vida de Jesús, operando en tu ser. ¿Qué tal? No es una vida futura ni posterior a que tú partas de esta tierra. Es algo que está disponible para ti ahora. Y esa vida divina no tiene nada que ver con el hecho de que tú seas hija de Adán unos días y hija de Dios otros, sino que es una vida permanente, inconmovible y estable, tal y como Jesús la manifiesta. ¿Suena interesante la propuesta y la invitación o no? Sí. ¿Sí? A ver, creo que... Sí, Fabi. Está apagado tu micro. Fabi. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Sí me escuchan? adelante. Sí. Sí. Bueno, yo creo que de entrada cuando nos hacen la pregunta, pues diríamos todos, ¿no? Pues yo escojo ser hija de Dios. Pero tiene mucha razón en lo que dices, ¿no? Aunque nos decimos hijas de Dios, pues sí, de repente sale esa naturaleza, ¿verdad? Algo en lo que a veces creo que somos muy chistosos es de que le decimos, sí, Señor, queremos ser hijas de Dios, queremos que hagas tu obra en nosotros, queremos que produzcas la vida de Jesús en nosotros, pero a veces de manera consciente o inconsciente le damos ayudas a Dios como si Dios no tuviera la capacidad de producir la vida de Jesús en mí, ¿no? Cuando le damos ayudas a Dios, la terminamos regando toda, ¿no? Cuando trato de esforzarme por lo que tú decías, de agradar en muchas ocasiones, yo misma me frustraba y las cosas no me salían como yo quería. Cuando estoy aprendiendo que es el Espíritu de Dios que produce la vida de Jesús en mí, cuando yo descanso en ello y le creo a Dios, puedo ver a Dios obrando y cambiando ciertas cosas de mi vida. Yo el martes pasado, que no se escuchó lo que dije, pero algo que me ha enseñado mi papá es que cuando yo descanso en Dios, cuando dejo de tratar de hacer todas las cosas en mis fuerzas, es cuando Dios actúa. Mi familia y yo pasamos 3 años difíciles, en una situación económica muy difícil, pero cuando nosotros dejamos de esforzarnos y de pelear y le dejamos el lugar a Dios de obrar, fue cuando todas las cosas empezaron a suceder. Yo este año me he sorprendido mucho de parte de Dios, porque pues a través de estas enseñanzas que el Espíritu Santo está hablando, estamos viendo cómo papá, el mayor deseo que él tiene, pues es de bendecirnos, de darnos, de amarnos, de apapacharnos, y a veces nosotros, pues, de repente no queremos ser apapachados por Dios cuando Dios tiene todo el deseo de su corazón, ¿no? Es como lo vemos con nuestros hijos, ¿no? Nos sentimos bien cuando nuestros hijos se nos acercan, o yo me siento bien, todas las que somos mamás de abrazarlos, pues lo mismo quiere ser Dios, ¿no? Así es, Fabi. Y qué bueno que ahora sí pudimos escucharte perfectamente bien, que tu audio está funcionando muy bien. Y sí, este asunto que traes a la mesa ahorita con respecto a tratar de ayudarle a Dios es parte de la naturaleza adámica, de ese linaje, ¿sí? Que se rehúsa a recibir, que se resiste a ser servido por Dios
y que lo que trata es de echarle una manita a Dios como si Él lo necesitara. Cuando en realidad, cuando hacemos esas cosas, es que le estamos estorbando y lo estamos limitando. Ahora vamos a platicar estos últimos minutos de esta charla un poquito sobre cómo aplicamos o cómo vemos esto en la práctica, ¿sí? Porque aquí no se trata de ir a echarle ganas afuera después de haber oído esto, sino se trata de que Dios nos apodere para la vivencia. ¿Pueden ver la diferencia? Que Magno salga de aquí a echarle ganas es una cosa. Que Magno deje que Dios le apodere para la vivencia es otra. Y es de la segunda opción de la que estamos hablando ahorita. Entonces, ¿cómo permitimos a Dios llevarnos a la vivencia de este linaje divino? Bueno, primero, elige recibirlo, porque esta es la única forma en la que este linaje se activa. Más a todos los que le recibieron, ¿sí? Una vez que has tomado esa decisión y te has ubicado en ella, vamos a salir de aquí y pues nos vamos a topar con personas, con situaciones, con eventos que nos van a provocar. ¿O soy la única a la que le pasan esas cosas? Vamos a salir de aquí y nos van a provocar. Ahora, cuando esos eventos vienen, entonces ahora tenemos la opción de reaccionar a esas personas, ¿sí? Y darle rienda, ¿verdad? A la naturaleza de Adán. O nos vamos a ubicar en qué naturaleza hemos recibido y decidido permitirle a Dios hacer realidad en nosotros. En la sesión anterior, ¿se acuerdan? Estuvimos platicando, porque como piensas en tu corazón, así eres. ¿Se acuerdan? Porque como pienso en mi corazón, así soy. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora, uniendo eso que recibimos de parte de Dios a esto que ahorita estamos hablando aquí, estamos entonces frente al hecho de que cuando vengan los agentes que provocan, ahora yo tengo la opción de elegir. Ahora yo tengo la opción de elegir, ¿sí? Porque yo no sé si ustedes lo han visto, pero cuando las mamás, voy a hablar de mamás porque soy mamá, cuando te enojas, dices, tú tienes la culpa, tú me hiciste enojar. ¿Sí o no? ¿O soy la única mamá que alguna vez ha tomado esa actitud? Pero fíjense, o sea, la que decidió enojarse fui yo. O sea, la otra persona, ¿verdad? Está provocando. Sin embargo, yo soy la persona que elige. Y para que platiquemos estos últimos minutos de esta aplicación práctica, voy a leerles esto que está en 2 de Timoteo 1:7 y dice, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y aquí están los dos linajes. Espíritu de cobardía, linaje de Adán. Espíritu de poder, amor y dominio propio, el linaje divino. ¿En dónde te vas a ubicar? ¿En dónde? ¿Sí? Viene la situación, te viene a picar los botones, todos los botones te pican. Y entonces, ahora sí, nos corresponde a ti y a mí poder detenernos y elegir. ¿Respondo a la persona que te está provocando o que me está provocando y le damos rienda suelta sin pensar? ¿O nos detenemos para responder a Dios y creer esto que ahorita estamos leyendo? Dios no me ha dado espíritu de cobardía, ese es el linaje de Adán, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En el momento que tú eliges ubicarte, en el momento que tú eliges reconocer qué naturaleza tienes, y esto no quiere decir cuenta hasta 10, trágate las palabras, respira profundo y trata de contener como una olla express, ¿no? Todo eso en tu interior. Dios no está hablando de eso. Dios está hablando de ubícate
en quién tú eres, ¿sí? Ubícate en quién tú eres. Y en el momento que tú te ubicas, en el momento en el que tú dices, espérame un momento, porque voy a ponerme a dar todos esos gritos si yo he elegido qué naturaleza tengo. Si tú te ubicas, ¿sí? Si tú respondes a Dios, lo que vas a ver realizado en ti es esto: poder, amor y dominio propio. Esto no lo puedes producir tú, no lo puedo producir yo, aunque me esfuerce. Esto solamente es resultado del linaje de Dios operando en mí y operando en ti. El espíritu de cobardía, ese sí, ese trabaja en el linaje de Adán y de dar rienda suelta a esto, y a eso no hemos sido llamadas. Así que Dios tiene una invitación muy especial para ti esta noche. Y es interesante el hecho de que Él nos traiga a la confrontación de tú sí puedes elegir. Tú sí puedes elegir. No importa lo que las demás personas digan, no importa lo que otros estén tratando de presionarte a que hagas, tú sí puedes elegir. Tú no tienes que quedarte víctima del linaje de Adán y decir, ni modo, esta es la cruz que me tocó cargar, ¿sí? Porque este es un dicho que he escuchado a varias personas decir cuando se refieren a la resignación como la única opción que tienen frente a ellas. Y esta opción para Dios no es una opción, es linaje divino o linaje adámico. Y para concluir, pues terminamos con la pregunta con la que empezamos. ¿Quién elige ser? ¿Hija de Dios o hija de Adán? Entonces, quiero oír sus comentarios. Todo eso que has comentado, Magno, yo os he estado, otra vez he estado hablando, yo os he estado mostrando así episodios, ¿no? De como dices tú, que un día te levantas y no quieres nada o hay a veces, ¿no? Que situaciones en que te suceden, ¿no? Y Dios me muestra ahorita, como dices, Dios nos da la oportunidad el poder de recibir, ¿no? Y creo que esa vida eterna, como comentas, la vida de Jesús operando en mí, creo que Dios me está mostrando ahorita que es en cada episodio, o sea, porque yo muchas veces me decía, es que es tan hermoso lo que Dios te ofrece, o sea, ya Él ya lo dio, ya Él hizo todo lo que tenía que hacer. O sea, soy yo ahora, a mí es la que me toca lo demás, ¿no? Que es decidir, elegir qué es lo que yo quiero. Uh-huh. Y en cada episodio, porque digo, pero ¿cómo? O sea, yo me preguntaba, pero ¿cómo? O sea, no puedo, o sea, se oye tan bonito, es tan fácil, ¿no? Pero ya en el momento en que estás en la situación, dices, ¿cómo? Uh-huh. Pero creo que es ahí donde ahorita Dios nos dice que las palabras son espíritu y son vida. Y cada palabra que Dios me da, o sea, es llenarla, Dios hablando a mi espíritu, es cuando yo en ese momento decido si esa palabra que Él me está ofreciendo la recibo en ese momento en el que está sucediendo X o Y cosa, lo tomo, o sea, le digo en ese momento a Dios, decido decirle, Uh-huh. ven tú, o sea, en este momento quiero que estés aquí, quiero que intervengas en esta situación, porque pues no puedo, de repente uno eh, te salen cosas, ¿no? Uh-huh. Pero es ahí donde en cada situación, ¿no? Yo decido Uh-huh. si tener esa vida esa vida de Jesús, esa vida eterna
Ujú, 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 ujú. Gracias, Claudia, gracias. Y la verdad, al escucharte, puedo ver con toda claridad que podemos comenzar a ver que no se trata de hacer, ¿no? Sino se trata de recibir. Y cuando empezamos a poder entender esto y cuando empezamos a permitirle a Dios llevarnos a la vivencia, descansamos. Porque siempre estamos pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando a lo que estamos siendo llamadas es a recibir. Y esa es la invitación de Dios para nosotras esta noche. Ese es el primer paso. Acuérdense que ese es el primer paso. Llevarnos a permanecer en esa vida divina es un proceso y Dios es fiel para completar la obra que ha iniciado en nosotros. De tal forma que podemos esta noche pues concluir aquí y pues dar gracias porque esta promesa de darnos vida eterna es una promesa divina y nuestra parte es poder recibir esa promesa y verlo a Dios fiel cumplirla en nosotros. Pero sin duda, la pregunta de si eres hija de Adán o eres hija de Dios es algo que cada una de nosotras necesitamos responderle hoy. Y durante la semana, ¿verdad? En medio de todas esas situaciones y eventos en los que estamos atravesando, entender y recordar que no se trata de que yo haga, sino se trata de que yo reciba y yo me ubique. ¿Qué naturaleza he recibido de Dios? ¿Sí? Y vamos a verlo a Él fielmente, llevarnos a comprobar lo que nos ha prometido. Entonces, pues aquí vamos a ponerle pausa a nuestra charla. Hemos tenido algunos problemas y dificultades técnicos, pero va a quedar grabado el video y eso nos va a permitir que si se perdieron alguna parte, puedan posteriormente volverlo a escuchar. Pues ha sido un gusto poder saludarlas a todas y poder platicar esto. En verdad, la vida divina vale la pena comprobarla. Tener la vida eterna en una vitrina no sirve de nada. Puedes ver la vida eterna atrás de una vitrina y decir, wow, maravilloso, qué precioso se ve. Pero es que la vida divina no fue dada para que la veas en un aparador, sino para que tú la tengas, para que tú la vivas y para que sea un río de vida que fluya contigo. En tu familia, en tu trabajo, en tu escuela y en todo lugar donde tú así estés, incluyendo Ubu, donde estamos nosotras conversando. Entonces, pues un abrazo para todas. ¿Qué les parece si concluimos aquí y damos gracias? Y quisiera pedirle a Fabi si puede cerrar dando gracias esta noche. ¿Sí? Papi, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por esa palabra que Gracias, Padre. creemos, Dios, que produce fruto desde este momento en todo nuestro ser, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que a través de Gracias, tu Padre. Espíritu Santo tú sigas produciendo la vida de Jesús en cada una de nosotras, Señor.
Gracias, esta Padre. palabra que ha sido enseñada se haga carne en nuestras vidas, Señor. Cada día, Dios, tú sigas perfeccionando la obra de Jesucristo en cada una de nosotras, en nuestros esposos, en nuestros hijos, Señor. Así es, Padre. Gracias, te bendecimos en esta noche, Padre. Amén. Jesús, amén. 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 Pues amén. Un abrazo para todas y pues por aquí estaremos el próximo martes. Muchas bendiciones. Por ahí compartimos el video con ustedes después. Igualmente, que descansen. Bye.